plataformas digitales, retos y desafíos para el derecho del trabajo. Recibamos a nuestro moderador, Juan Rosario, acompañado por Juan Razo, Javier Suárez y Rafael Fred. Bueno, ¿se escucha? Bien, ¿de verdad? Bueno, nada, señores, la verdad es que el evento continúa. Yo sé que ya casi viene el coffee break, me dijeron, o sea que vamos a poder bebernos nuestro cafecito, ¿verdad? Y vamos a continuar en este caso con el evento. El tema que corresponde el día de hoy en el presente panel es un tema muy interesante. De hecho, yo creo que es el tema del momento, ¿verdad? Que es la plataforma digitales, reto y desafío para el derecho del trabajo. Y tenemos grandes expositores, muchos de ellos conocidos, por supuesto, todos son conocidos y a nivel internacional también, como el caso del profesor Juan Razo. Tenemos en este caso una hoja de vida, ¿verdad? Tenemos a el primer expositor, que es el profesor Juan Razo, doctor en Derecho y Trabajo de la Seguridad Social, ha sido catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, también de la Teoría de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho, miembro del número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y miembro correspondiente de la Academia Brasilera de Derecho del Trabajo. Ha sido vicepresidente de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 2018-2021, exdirector del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, coordinador por igual de la carrera de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho. Si yo creo que si continuamos, ¿verdad? Vamos a durar 2 días, o sea que verdaderamente tiene un extenso currículum el profesor, y así como diversos libros inclusive y artículos publicados, más de 150 artículos que ha sido publicado conjuntamente con el profesor Alejandro Castello, y ha dictado conferencias en diversos países latinoamericanos, así como en diversas prestigiosas universidades europeas. Por igual tenemos dentro de los expositores al licenciado Javier Suárez, que es graduado de licenciatura en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, mejor conocida como Pucamaima. Realizó sus estudios superiores especializados de doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, España, y es un profesional del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, miembro también del Colegio de Abogados de la República Dominicana y miembro de número de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, de la cual es actualmente el secretario general. Por igual tenemos a nuestro querido magistrado Rafael Fred, quien es juez de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, magíster en Derecho Constitucional por la Pucamaima, máster en Derechos y Libertades Fundamentales y sus Garantías por la Universidad de Castilla-La Mancha, posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Universidad de los Andes, mejor conocida como la ULA, y graduado del Programa de Estudios Avanzado en Derecho Constitucional Iberoamericano del Instituto de Altos Estudios Judiciales. O sea que yo creo que tenemos autoridades que van a poder verdaderamente llevar un poco de luz con relación a las plataformas digitales y demás. Así que vamos a empezar con nuestro querido profesor Juan Razo, el cual iniciará ya con su exposición. Una gran alegría estar aquí en esta República Dominicana que cada vez más se está volviendo el polo intelectual y académico del Caribe. Un agradecimiento especial al profesor Ramón Herrera Carbucha, que es el alma mater de este evento. Un saludo al doctor Héctor Arias Bustamante, que apoyó desde el comienzo esta iniciativa, y permítanme
un cariñoso y afectuoso abrazo a Javier Suárez, que hoy lo ven ahí en la mesa, pero no es común que esté en la mesa. Javier es el motor de este congreso que han escondido por en el backstage para que todo fluya maravillosamente bien. Bueno, vamos a hablar de un tema difícil y el aporte de un pequeño país como el Uruguay. El Uruguay es un país pequeño, petizo, pero como todos los petizos, quiere también figurar en el contexto laboral. Hace 2 o 3 meses, un periodista me preguntó, porque yo me intereso mucho en Uruguay de la inteligencia artificial, y un periodista me preguntó: profesor, ¿cuándo usted empezó a pensar en la inteligencia artificial? Y yo contesté: el 19 de noviembre de 2015. El periodista se sorprendió, una fecha tan precisa. ¿Y qué sucedió? El 19 de noviembre de 2015 aterrizó en Uruguay Uber. Y para mí Uber es lo que fue el motor a vapor para Watt. Uber trastoca la realidad y trastoca el derecho del trabajo. La máquina de Watt creó fábricas con máquinas y trabajadores. Ese era el capitalismo de Watt. El capitalismo de Uber es una empresa sin fábricas, sin máquinas, sin trabajadores. Entonces, es un cambio absolutamente sustancial. Un cambio de diapositiva, por favor. Estas cuestiones ya las saben ustedes. Estamos en una economía de plataformas, pero atención, no todo es Uber, no todo es debate, subordinación o autonomía. Porque por Uber hoy podemos encontrar un albañil, un fontanero, una babysitter, que son situaciones completamente alejadas. Lo que nosotros hoy aquí discutimos es las plataformas digitales on demand, es decir, esas plataformas que conectan directamente el cliente con el prestador de servicio. Y las principales son evidentemente las plataformas de transporte, Uber, Cabify y otras, y las de reparto, Pedidos Ya, Globo, Rappi. En un mensaje de la OIT dice algo muy especial. Su crecimiento en las últimas décadas ha abierto nuevos mercados para las empresas y ha creado nuevas oportunidades de empleo, ofreciendo flexibilidad para algunos trabajadores y caracterizándose, atención, por las bajas barreras de entrada. En una conversación que tuvimos hace poco con el profesor José Herrera, fuera de este contexto, el profesor Herrera decía algo muy serio. Para ser empleado de una plataforma, lo único que se requiere es un documento de identidad. Y eso es algo importante en un sistema donde el empleo está en crisis. Entonces, cuando nosotros hablamos de las plataformas, tenemos que imaginarnos nuevos empleos, bajas barreras para ingresar, pero también tenemos que construir garantías. Una segunda consideración. En mi país yo no hablo del tema de las plataformas. Estudio el tema, pero no hablo en mi país. Por eso estoy feliz aquí, porque puedo hablar finalmente sobre las plataformas. ¿Y por qué? ¿Por qué no hablo? ¿Por qué no hablo del tema de las plataformas? Créanme, yo he escrito libros, he escrito artículos, y en general en mi país soy razonablemente respetado o soportado. Y nadie dice, Razo es del norte o del sur, de derecha o de izquierda. Razo es un laboralista más.
Pero si yo en mi país hablara de las plataformas, a nadie le interesaría lo que yo digo. Lo que interesaría es definir si Razo es de derecha o de izquierda. Porque este es un tema donde la ideología se ha centrado mucho. Cambio de diapositiva. Entonces, y es una situación en la cual nosotros tenemos pronunciamientos contradictorios de la jurisprudencia. En Uruguay ha habido una jurisprudencia muy pro trabajo subordinado. Aquí vemos una sentencia, no sé si representan la jurisprudencia dominicana, donde la Corte de Trabajo de la primera sala declara que los trabajadores de pedido ya no son subordinados. Otra diapositiva. Y entonces la curiosidad, si podemos cambiar, una curiosidad que yo quiero señalarle es qué sucedió en Uruguay. En Uruguay el 1 de marzo hubo un cambio político. Había un gobierno, digamos, de centro derecha y fue sustituido por un gobierno de centro izquierda. Cuando faltaban 15 días para que terminara el gobierno de centro derecha, apareció una ley, la ley de 13 de febrero de 2025. El gobierno de centro izquierda actual reglamentó de la ley. Una polarización absoluta, una confrontación. Pero paradójicamente, desde mi visión, esa visión que no puedo transmitir en Uruguay, las normas se complementan. Y entonces yo creo que aparecen unas reglas centrales en este modelo, construidos desde un gobierno más conservador, o que se dice más conservador, y un gobierno más de izquierda, pero las reglas me parece que son interesantes. Entonces, estas reglas están pensadas para todos los trabajadores, no solo los dependientes o los independientes, porque la ley no decide si lo deja al juez decidir si el trabajador es dependiente o no independiente. Entonces, esta me parece que es algo especial. Entonces vamos a ver las reglas, compañeros, si me pasa la diapositiva. Estas son reglas generales. Esto me parece lo más sustancioso para dependientes y para autónomos. El derecho a la transparencia algorítmica, ¿qué se esconde? ¿Qué discriminación? ¿Qué sesgos hay ahí? El derecho de los trabajadores de acceder a la información de la empresa. El derecho a la intangibilidad de la reputación digital. Cuando me ponen, me escrachan o me elevan. Y este derecho que me parece muy interesante, el derecho del trabajador a pedirle explicaciones a la empresa cuando la empresa cambia sus criterios. Esto no existe ni para la mayoría de los derechos. Otra cuestión muy importante es la jurisdicción nacional para los trabajadores que trabajan en el país, no, porque a veces los convenios dicen un arbitraje en Holanda. Imagínense, un arbitraje en Holanda, primero usted tiene que depositar 20, 30 mil dólares y después lo saludan. Y finalmente establece los servicios de bienestar para todos los trabajadores. Es decir, Uber, Rappi, Pedido Ya, debe tener espacios donde dejar las motos, donde dejar los autos, espacios sanitarios, espacios para comer. Compañeros, saltamos la diapositiva por el poco tiempo, otra diapositiva más, la anterior, esto para concluir. Para concluir algo que yo decía en el blog, nosotros nos acercamos a una segunda instancia de la OIT el año que viene. Decía el que me precedía, Ernesto Evers, hay que hacer realidad el trabajo decente en la economía de plataforma. Ese es el debate de la OIT.
Pero ¿qué sucederá? La OIT aprobará una recomendación, aprobará un convenio. El convenio dividirá independientes de subordinados, creará una presunción de los subordinados o creará más incertidumbre de las que se quieren resolver. Entonces, yo en mi pequeñez me toleran porque ustedes son amables. No me atrevo a decir que el uruguayo sea un modelo para imitarle, pero creo firmemente que es un modelo a tener en cuenta en el derecho comparado. Y esto no es poca cosa para un país tan chico. Aquí termino la última diapositiva solo para marcarles mi blog, donde yo espero recibirlos y intercambiar ideas y cosas por el estilo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Juan Razo, de verdad, por su exposición. Ahora vamos con el doctor Javier Suárez. Raimoncito. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Agradecer, como no, a los organizadores del evento que me han puesto en este panel. Sobre todo al magistrado Ramón Herrera Carbucha. Ya, tengo 5 minutos. Miren, y yo voy a ser muy breve porque yo he sido el látigo del tiempo desde ayer para acá. Sobre todo porque a mí también me han dado unos cuantos latigazos para que acelere las cosas. Y creo que ya este tema, Everx se nos adelantó y lo habló por nosotros, el profesor Juan Razo lo ha hablado magistralmente, pero pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el problema realmente? ¿Qué es lo que tenemos? Trabajadores, colaboradores o autónomos que prestan servicio en la plataforma. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Quiénes son estas? Yo todavía no he dicho que pasen a la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos en esta plataforma? Desde varias perspectivas esto se puede analizar. Yo recuerdo que cuando comenzamos a hablar de este tema en el 2018 o 2017 en un congreso de Margarita que se realizó en la Suprema Corte de Justicia, yo realmente estaba súper mega cuadrado y encasillado en que eran trabajadores puro y duro. Como todo el mundo, uno va evolucionando, asimila, vamos a decir, no sus errores, sino su diferencia de pensamiento con uno mismo. El del 2018 pensaba de una manera, el del 2025 piensa de otra, y yo creo que hay que ver caso por caso. Ese es mi pensamiento ahora mismo. No es lo mismo un trabajador que se levanta a estar en la plataforma Uber a las 6 de la mañana y se acuesta a las 6 de la tarde, que otro, que un estudiante universitario a lo que yo le doy clase, que sale de la universidad y déjame ponerme 15 minutos en Uber en lo que voy a mi casa, porque la plataforma también tiene un algoritmo que te permite decir voy para tal sitio y te busca, vamos a decir, un viaje que va hacia allá. Entonces, siguiente, por favor. Hay que ver el tema ahí con eso es, ¿hay o no subordinación? Un trabajador de una empresa física tiene un horario de trabajo, un salario mínimo, tiene vacaciones pagadas, paga de Navidad, hay una participación en los beneficios de la empresa, tiene seguridad social, el empleador tiene que cubrir los riesgos laborales y la empresa cubre todos los costos. Siguiente. Pero, ¿qué decir de un trabajador de una empresa de plataforma? Señores, no hay horario. El trabajador se conecta cuando quiere, a la hora que quiera y como le convenga a él. Tampoco hay un salario mínimo. Las vacaciones es él que se desconecta cuando quiere. No hay una paga de Navidad, no hay una participación, no hay seguridad social, no hay riesgos laborales y cubre sus propios costos. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí lo que hay es una ajenidad de la marca, como lo ha trabajado Adrián Todolí en España, de la Universidad de Valencia. Hay una ajenidad de la marca. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que están aquí han utilizado Uber aquí. Me decía el profesor Juan Razo cuando hablábamos tras bastidores que utilizó Uber aquí y que él hace vamos a decir, una encuesta con los trabajadores y sintió la diferencia que hay aquí en República Dominicana con estos trabajadores, porque para nosotros como dominicanos,
no ha sido esa transición del mileurista hacia abajo, sino que nosotros hemos transitado de ese trabajador que estaba en el colmado como delivery ganando 10,000, 12,000 pesos, a un muchacho que ahora, claro, ¿a qué costo? 12 horas de labor, gana algunos 40, 50, 60, 70 mil pesos al mes, con lo cual es un ingreso bastante considerable. Para un país que tiene un salario mínimo más alto del no sectorizado de 30,000 pesos. Siguiente, por favor. Y se ha hablado mucho de que se necesita, vamos a decir, trabajar esto, pero quiero decir que como fui el director de la mesa técnico-jurídica que vio la reforma del código, este tema se trató. Incluso el profesor Alburquerque y yo trabajamos bien una propuesta que se hizo, él la modificó, lo vimos en la mesa. Luego esto pasó al Consejo Consultivo de Trabajo, se hicieron reuniones, todo este tipo de cosas, pero al final no se llegó a una propuesta. Siguiente, por favor. Pero es bueno señalar que el consuegro de un magistrado que está aquí presentó un proyecto de ley en el Senado. Y el proyecto de ley es 5 minutos. Eso es muchísimo. El proyecto de ley, de ley es bastante complejo porque tiene como algunas 27 páginas, atiende un sinnúmero de cosas y creo que en algunos casos va mucho más allá. Pero ¿qué es lo que se está haciendo a nivel global? A nivel global lo que se está tratando de hacer es, creo que esa ha sido la tendencia legislativa, que se presuma una laboralidad y que la plataforma tenga que destruirla. Es decir, que la plataforma logre ver con las pruebas que tiene, pues evidentemente que no es un trabajador, que tiene libertad de horario, que puede conectarse cuando quiere, etcétera, etcétera. Ahora sabemos que hay plataformas y plataformas. Hay plataformas que le exigen a un trabajador que a las 8 de la mañana esté en la Kennedy con Churchill, porque ahí es que inicia su jornada laboral. Entonces, son temas y temas, y hay que ver cada uno de los casos. Como ya lo han dicho aquí, la OIT está atendiendo el tema. Me tocó, como asesor del ministro de Trabajo, llenar un formulario como de 500 páginas, que hizo mi querida amiga Andrea Franconi, donde se atendían muchísimos puntos, y fue puesto en agenda, y para el año que viene va a estar la discusión. O sea, que es un tema, vamos a decir, latente y muy importante. Siguiente, por favor. Pero como la presentación, el panel era ¿cuáles son los desafíos? Yo creo que el desafío más importante es la protección social de estas personas. O sea, si no atendemos eso, vamos a tener un dumping social que hasta los nietos de nosotros van a estar pagando. Porque literalmente estos trabajadores no tienen una protección ahora mismo. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el régimen contributivo subsidiado que no ha iniciado. Esos trabajadores pudieran acomodarse ahí y ellos mismos pagar su seguridad social. Debemos de atender eso, creo que es lo más importante. Muchísimas gracias, señores. Bueno, excelente, de verdad, la exposición de Javier. Vamos con nuestro querido magistrado. Aquí está, exacto. Vamos ahora con nuestro querido magistrado, con el tema de las plataformas digitales. Vamos. Muy bien, buenos días. Obviamente agradecer de manera muy rápida y sencilla tanto a las asociaciones como a la academia por hacer el honor o hacerme el honor de poder compartir algunas ideas aquí con ustedes. Asimismo, como agradecer también a todos los panelistas que me precedieron por sus importantes observaciones y criterios aquí. Bien, cuando Javier me llamó para que pudiera participar en este panel, me encantó el tema de las plataformas digitales porque soy muy admirador de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Contrario a algunos augurios que pintan un escenario tétrico,
Desde mi punto de vista, y así también pude observar que lo creía el maestro Alburquerque, si bien ahora hay algunos aspectos negativos en todo lo que tiene que ver con la tecnología y el mundo del trabajo, creo que en poco tiempo esas tecnologías, lejos de perjudicar al trabajo, van a ayudar y van a hacer que se desarrollen muchos más los derechos de los trabajadores. Y las plataformas son un ejemplo. ¿Qué es lo que se ha creado con las plataformas? Bueno, tenemos ahora mismo un mundo paralelo donde no hay limitaciones de tiempo, no hay limitaciones de espacio, y eso contrasta mucho con las empresas del modelo fordista o las empresas industriales tradicionales, donde todo estaba concentrado en una fábrica y con un horario concreto todos los trabajadores. Bueno, eso con las plataformas digitales ha desaparecido. En lo que tiene que ver con los test acostumbrados, ya sea por abogados o por jueces, para poder determinar la subordinación, entonces tenemos el problema de que toda la doctrina y toda la jurisprudencia que han elaborado un catálogo de indicios para determinar la subordinación, se ha hecho precisamente con los modelos tradicionales. Entonces, cuando pretendemos encajar esos indicios a este nuevo mundo digital, nos encontramos con un problema de que sencillamente no encajan. Incluso muchos de esos indicios tienden a contradecirse y lo que hacen es que aquellos que deniegan que hay contrato de trabajo o aquellos que de alguna manera consideran que hay contrato de trabajo, bueno, pues esos indicios, como se entran en contradicción, pues tienden a darle cierto tipo de argumentación a aquellos que están opuestos a la decisión que se ha tomado con relación a un caso en concreto. Bueno, tenemos muchísimos ejemplos, tribunales que han cambiado de opinión. En Francia dicen una cosa, en Inglaterra dicen otra, en Estados Unidos dicen otra, en Uruguay dicen otra, en Alemania dicen otra cosa, hay o no hay contrato, etcétera. Es decir, no hay de manera uniforme un test que sea coherente con este tipo de modelo de plataformas, ya sea en la nube o en la internet. Consecuentemente, tenemos que buscar un modelo que pueda ser utilizado y que dé a abogados y a jueces por lo menos una herramienta para argumentar sus decisiones de forma coherente con este tipo de plataformas. Pero para ello, obviamente, tenemos que tomar en consideración qué tipo de subordinación es la que tenemos en la actualidad. Bueno, muchos establecen que es una subordinación de carácter económica, hay una dependencia económica y por lo tanto basta que se pruebe esa dependencia económica para que entonces declarar la subordinación. Otros no, una dependencia técnica, el empleador está dando instrucciones constantes. Pero si analizamos bien, por ejemplo, el artículo 1 del Código de Trabajo, nos damos cuenta que en realidad lo que existe es una dependencia técnica. Muy bien, gracias. Creo que con eso es suficiente. Puedes pasar a la próxima slide, en lo que termino esta idea. Creo que lo que tenemos aquí en República Dominicana, así como también en muchos otros países, es una subordinación de tipo jurídico. Es decir, no es necesario que el empleador esté dando órdenes constantes con relación al servicio prestado, basta que esa autoridad se la dé la ley. Por lo tanto, existe una subordinación impuesta. El trabajador
le debe esa dependencia al empleador como consecuencia de la ley y el contrato de trabajo. ¿Cuál es la relevancia de todo eso? Bien, que en lo que tiene que ver con los indicios para determinar la subordinación, nos damos cuenta que esta subordinación jurídica es una subordinación de tipo funcional y que está relacionada concretamente con la empresa. Si yo tengo la autoridad de dirigir mi empresa de la forma que considero prudente, por lo tanto, el trabajador tiene que acatar esas órdenes con relación a los objetivos empresariales que tiene el empleador. Y esto es bastante importante porque resulta que consecuentemente el que preste servicio para poder ser trabajador, bueno, pues tiene que estar insertado en la estructura organizacional de una empresa, tal como lo habían indicado anteriores panelistas como el profesor Alburquerque, también el profesor Tapia, creo que habló algo de eso, y también el profesor Herrera. Y esta doctrina de la inserción dentro de la empresa es bastante importante en lo que tiene que ver con las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que alegan las plataformas digitales? Bueno, pura y simplemente soy un intermediario. Yo no intervengo en lo que hace el que presta el servicio, ni tampoco intervengo con el cliente. Consecuentemente, si alguien está, por ejemplo, de chofer, yo no estoy en ese negocio de transporte, simplemente soy un intermediario. Por lo tanto, no estás dentro de mi entramado organizacional y por ello, consecuentemente, no eres mi trabajador. O sea que este es el primer juicio que debemos hacer con relación a si existe o no contrato de trabajo. No, muy bien, vamos rapidito con esta parte. Entonces tenemos dos juicios, que es un juicio de integración y un juicio de control. Tienen que presentarse los dos juicios y recuerden que esto es pura y simplemente, disculpen el atrevimiento, sugerencia, como pasa con todos los test, incluyendo el de razonabilidad que estaba hablando el magistrado Rafaelito ayer, son simplemente sugerencias para la argumentación, para que ya sea jueces o abogados puedan estructurar sus ideas de una manera coherente y obtener una respuesta positiva por parte de la población o a quien esté dirigido, ya sea jueces o partes en sentido general. Bien, tienen que darse los dos, juicio de integración y juicio de control. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que debemos hacernos aquí? ¿Es indispensable para la empresa el servicio que está prestando aquel que está en la plataforma? Porque si es indispensable y no puede continuar dentro del entramado organizacional de la empresa, es decir, no es necesario, bueno, pues es muy probable que no sea un trabajador. Pero para ello lo primero que tenemos que analizar es a qué se dedica verdaderamente la empresa, es decir, qué es lo que está explotando. Porque de repente dice que es intermediario, una empresa de tecnología. Bueno, pero usted ve los comerciales en la televisión, donde se anuncia como que son transportistas, que están repartiendo. Y bueno, pero ¿dónde quedó eso de que era una simple intermediaria? Porque si estoy sacando de mi bolsillo e invierto en una rama económica, bueno, es porque le estoy sacando provecho de alguna manera. O sea que esa es la primera pregunta que debemos hacer, ¿no? Para ver si el trabajo que hace el prestador de servicio encaja dentro de la organización de la empresa. Muy bien, ya estamos terminando. El prestador de servicio es entrenado por la plataforma para que ejecute tareas de una manera específica. Bueno, si es entrenado es porque obviamente quiere que se cumpla con los objetivos empresariales y pasa a formar parte del juicio de integración. De la misma manera, si realiza el servicio, el prestador requiere de alguna manera de la infraestructura o de alguna herramienta proporcionada por la empresa. Y esto es indicativo de que se encuentra dentro del aparato de organización de la empresa.
Si es positivo el test, bueno, pues luego pasamos al test de control. Si no se da el test de integración, no podemos pasar al test de control porque pura y simplemente no cumple con la subordinación funcional en lo que tiene que ver con la empresa. Y para el juicio de control, obviamente, es que se den instrucciones concretas con relación al objetivo empresarial que tenga la empresa. Si no se dan instrucciones, si no se dan direcciones, bueno, pues lo más probable es que no sea un trabajador. De la misma manera, y esto es algo muy importante, obviamente, pero no se presenta tampoco en todos los casos, es quién fija los precios de los servicios que brinda esa plataforma o el que está prestando el servicio. Porque si el que está prestando el servicio no puede fijar sus precios, bueno, pues lo más probable es que la plataforma lo esté dirigiendo. Y finalmente, el algoritmo, que se ha hablado mucho aquí y que en realidad es una persona, oigan bien, que tiene conocimiento de todo lo que está pasando en la empresa. Es el único que en realidad sabe si hay dirección o control. Y me alegro mucho porque, tal como estaba indicando el doctor Tapia, así también como el maestro Herrera, ya se está pensando en lo que es la fiscalización de los algoritmos. Y es muy sencillo determinar si hay control o no hay control, analizando el algoritmo, porque el algoritmo es algo intrínseco a la plataforma digital. Incluso podríamos hablar que es una extensión de la figura del empleador y por lo tanto basta leer el algoritmo para saber si está involucrándose en la voluntad, si limita de alguna manera al que preste servicio. Y ya, para terminar verdaderamente, simplemente envío un mensaje al legislador porque no puede dejar en manos de los jueces el futuro de las plataformas digitales, ni tampoco lo que es la dignidad. Así que muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias al magistrado Rafael Fred, nuestro querido magistrado, y a todos los panelistas por tremendas exposiciones. De verdad que fue muy maravilloso. Vamos al acto protocolar para las fotos. Aquí adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias.